Leeremos acerca del tema del yugo desigual. Así se titula el capítulo número 6, Noviazgos en yugo desigual. De todas las preguntas que me hacen a través de las redes sociales o en conferencias para jóvenes, esta es la más común. ¿Está bien ser novio o novia de alguien que no tiene mis mismas creencias? Aunque la recibo casi a diario, siempre la respondo como si fuera la primera vez. Pero me queda claro una cosa. La mayoría de los jóvenes cristianos siguen luchando con el tema del yugo desigual. Quizás no porque no saben lo que dice la Biblia sobre esto, sino porque se resisten a aceptar que en realidad Dios no aprueba que tengamos parejas inconversas. Esta verdad choca de frente con lo que sentimos y pone en balanza nuestras creencias y prioridades, lo cual es muy difícil de manejar. Pero si de una cosa estoy muy segura, es de que no casarse en yugo desigual es una bendición, una ventaja y oportunidad. Ya de por sí, el matrimonio tiene sus retos, pues nos estamos casando dos personas con mentalidad y crianzas diferentes. El yugo desigual trae el doble de dificultades. Cuando tenemos que decidir entre lo que creemos, dónde vamos, qué consumimos, cómo actuamos, cómo criar a los hijos. Son tantos elementos en juego y conflictos los que nos podemos evitar casándonos con un ser humano que tenga propósitos alineados a los nuestros, creencias que van de la mano con las nuestras. ¿Para qué problematizarnos la vida, pudiendo evitar conflictos que sabemos que vendrán? Dios es tan bueno al darnos esta instrucción. Su amor se refleja en todos sus mandamientos. Cuando la Biblia habla de este concepto, ¿a qué se refiere específicamente? Estoy segura de que has escuchado que el yugo es un instrumento para unir dos bueyes en una yunta, formado por una pieza alargada de madera con dos arcos que se ajustan a las cabezas de estos dos animales de la misma fuerza, con el objetivo de arar la tierra y hacer zanjas profundas para poder sembrar. Aquí viene la enseñanza. ¿Por qué los dos bueyes son de la misma fuerza? Para que las líneas hechas en el suelo sean parecidas, queden rectas y tengan el mismo nivel de profundidad. Pues si el yugo es desigual, es posible que la planta sembrada allí no crezca como esperamos. De allí proviene el concepto que se usa en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, versos 14 y 15, donde dice: no se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen, porque ¿qué tienen en común la justicia y la injusticia? ¿O cómo puede la luz ser compañera de la oscuridad? No puede haber armonía entre Cristo y Belial, ni entre un creyente y un incrédulo. Creo que lo que el Señor quiere que comprendamos de este texto es que necesitamos unirnos a personas con la misma fuerza espiritual que nosotros, para que juntos cultivemos una relación profunda con Dios, que nos haga amarlo cada día más y nos acerque mucho más a su presencia. Y no me refiero a personas con los mismos talentos, o el mismo ministerio, o los mismos años en la fe cristiana. Hay personas que tienen menos tiempo que nosotros caminando con Dios y sus frutos nos dejan ver su madurez espiritual. En un noviazgo cristiano, Dios no une a dos personas, une propósitos para que juntos logren lo que solos nunca iban a poder lograr. Un equipo, eso es una relación que tiene a Cristo como centro, dos que caminan de la mano hacia una misma dirección. Y esa dirección o meta es el cielo. Se está extendiendo el argumento de que evitar unirse en yugo desigual no es un mandato de Dios, sino una recomendación. Alrededor del mundo, diferentes cristianos están llevando el mensaje de que esta es una instrucción opcional y que no es pecado casarme con un incrédulo. Hay otra explicación aún más seria, y es que el yugo desigual no existe, basándonos en la experiencia de pocos cristianos que dicen que les ha ido bien. Estas ideas erróneas tienen la misma, tienen la misión de disipularnos y llevarnos a creer en un Dios incoherente que no sostiene su palabra en el tiempo.
Quiero decirte tres cosas. Primero, la Biblia no dice, yo te recomiendo que no te unas en yugo desigual, sino que enfáticamente dice, no os unáis en yugo desigual. Este es un claro y contundente mandato divino, no una recomendación. Segundo, estamos viviendo en una generación con un temor increíble a llamar al pecado por su nombre y decirles a las personas que hay acciones que simplemente Dios no aprueba. Tenemos libre albedrío para tomar las decisiones que entendamos correctas para nuestras vidas, pero eso no quiere decir que el Señor aprobará algo porque nosotros creemos que Él debe hacerlo. El Dios de la Biblia no contradice su palabra, la levanta, la cumple y confirma. Ya Él dio su opinión sobre este tema, y no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tercero, el yugo desigual sí existe. Es la autoridad divina la que hace alusión a este tema. Es el mismo Dios el primero que advierte acerca de él. Si eres cristiano, crees que quien inspiró la Biblia fue el Señor. Así que si su palabra miente, Dios miente. Y esto es lo que Satanás quiere que creas. Desde el Edén, nuestro adversario se ha propuesto como meta que dudemos de lo que ha salido de la boca de Dios. Pero la Biblia siempre estará por encima de mis opiniones o interpretaciones. Quizás has escuchado la frase, el yugo desigual es una decisión y Dios nos da la libertad para escoger entre lo bueno y lo mejor. A la luz de las escrituras, esto es falso, porque algo que ya Dios prohibió no es bueno ni mejor, es pecado. Lo que Dios prohibió, y si tú lo haces o transgredes esa prohibición, es pecado. Sobre esta verdad tan contundente, alguien me preguntó hace poco, ¿cómo sabes que el yugo desigual es pecado si no está entre las prohibiciones de los 10 mandamientos? Lo que me lleva al concepto básico de lo que es pecado. La Biblia nos ofrece varias definiciones, pues ella se explica por sí misma. Te recuerdo tres muy conocidas. En primer lugar, podríamos decir que el pecado es transgresión de la ley, como dice 1 de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley. También, a la pregunta ¿qué es el pecado? Podríamos decir que es todo aquello que nos separa de Dios, porque Isaías 59, 1 y 2 dice, la mano del Señor no se ha cortado para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son vuestras iniquidades las que os separan de vuestro Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. En tercer lugar, ¿qué es pecado? Bueno, lo que hizo que Cristo tuviera que morir por nosotros. Isaías 53:5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Me llaman la atención los dos últimos versículos, pero sobre todo el de Isaías, porque nos habla de rebeliones. ¿Y qué es una rebelión? Es un acto de desobediencia o resistencia en contra de una autoridad. Dios dice que no, pero yo digo que sí. El Señor da una instrucción, pero yo hago lo que a mí me parece. Así que pecado no es solo un listado de cosas que la Biblia da a las que le vamos poniendo una X, es todo lo que me separa de Dios, como vemos en Isaías 59, y todo lo que pienso, todo lo que digo y hago, aún por encima de sus mandatos, todo lo que, todo lo que Dios en diferentes pasajes de la Biblia ha dicho que no hagamos es uno de sus mandamientos, aunque no esté en Éxodo capítulo 20 o en Deuteronomio 5, pues toda escritura es inspirada por él, y él mismo y el mismo que dijo, no matarás, también dijo, no te unas en yugo desigual. Si lo leí, me lo explicaron, lo entiendo, Dios me lo dijo, y aún así lo hago, lo justifico y lo promuevo, eso es rebelión. Así de sencillo, Sansón se chocó de frente con esta realidad y no le fue muy bien. No fue Dalila quien lo llevó a la muerte, fue el yugo desigual el que lo hizo. Estudia su historia y verás su final. Cada vez que Dios nos da una instrucción clara y decidimos ir en contra de ella, no es Dios quien nos castiga,
Son las consecuencias de nuestras acciones las que nos alcanzan. Por eso la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, Proverbios 16:25, pero que acaban por ser caminos de muerte. Dios no desea que dejes de hacer las cosas por temor a las consecuencias, pero quiere que las conozcas antes de actuar y que desde el entendimiento y la convicción tomes decisiones sabias que den propósito a tu vida. El Evangelio no es romántico, es sacrificial. La gracia es gratis, pero no barata, y la verdad no es cómoda, pero nos hace libres. Otro texto interesante sobre este tema es el siguiente, Deuteronomio 22:10. No ararás con buey y con asno juntamente. Sobre este versículo, el comentario crítico y explicativo de toda la Biblia plantea un argumento en el que vale la pena reflexionar. Maimónides, siguiendo la generalidad de los escritores judíos, considera que la razón de este veredicto fue que el buey estaba limpio, mientras que el burro era un animal inmundo. El buey y un burro de diferentes especies y de caracteres muy diferentes no pueden asociarse cómodamente ni unirse alegremente para dibujar un arado o un carro. El burro es mucho más pequeño y su paso más corto. Debe haber una carga desigual e irregular. Además del burro, por alimentarse de malezas ásperas y venenosas, tiene un aliento fétido que su compañero de yugo busca evitar, no solo como venenoso y ofensivo, sino que produce delgadez, o si continúa durante mucho tiempo la muerte, y por lo tanto se ha observado que siempre aleja la cabeza del burro y tira solo con un hombro. Es posible que hasta aquí hayas comprendido el concepto de yugo desigual, pero quizás te estés preguntando ¿por qué Dios no lo aprueba? Se supone que Él nos ama y desea que seamos felices. ¿Hay que llegar tan lejos hasta el punto de dejar a la persona de la que estás enamorado solo porque no tiene al Señor en su corazón? No es tan sencillo como parece. Estamos hablando del mundo espiritual, de nuestra naturaleza y de la diferencia entre Dios y Satanás. Ahora somos luz, pero sacarnos de las tinieblas le costó a Cristo su propia vida. Que volvamos a ellas por decisión propia es un acto que contrista al Espíritu Santo. Sé que estoy tocando una fibra muy sensible de tu corazón, ya que al decidir alejarnos de una persona que Dios no aprueba, estamos yendo en contra de nuestros sentimientos, y eso no es tan fácil. Las emociones se apoderan de nosotros y en ocasiones sabemos lo que queremos, pero no lo que nos conviene. Y ahí está el detalle. Dios sí sabe lo que te conviene y lo que es mejor para ti, porque Él es soberano, estuvo y está y estará donde tú no has estado, y sabe lo que nunca sabrás. Él habita en la eternidad. Confiar en su palabra es la mejor decisión que podemos tomar. El yugo desigual no es un tema de este tiempo. Dios no lo aprobó en el Antiguo Testamento, y mucho menos lo hizo en el Nuevo. Es un mandamiento preventivo para que su pueblo se mantenga caminando en el estándar de Cristo y no se desvíe hacia las prácticas del mundo. Dios está cuidando a sus hijos, nos está protegiendo como un padre amante, nos quiere ahorrar desilusiones, problemas, sufrimiento, pero sobre todo, sabe que ese paso nos alejará de Él. Inmediatamente nos unimos en yugo desigual. Caemos en la trampa del príncipe de las tinieblas y no podemos tener a Dios como Padre y a Satanás como suegro. Alguien dijo, aunque el compañero de su elección fuese digno en todos los demás aspectos, y me consta que no lo es, si no ha aceptado la verdad para este tiempo, es incrédulo, y el cielo le prohíbe unirse a él. Usted no puede sin peligro para su alma despreciar esta recomendación divina. Unirse con un incrédulo es colocarse en el terreno de Satanás. Usted agravia al Espíritu de Dios y pierde el derecho a su protección. Puede incurrir en tales desventajas mientras pelea la batalla de la vida eterna. Un Dios tan bueno no está de acuerdo con que tengas una relación con alguien incrédulo, porque ese Dios tan bueno también es soberano, justo y santo. Que no esté de acuerdo no significa que no te ame con amor eterno y que no desee tu felicidad. Significa que te ama tanto que desea alejarte de cualquier cosa que ponga en riesgo tu salvación o que te haga sufrir.
Desde pequeños nuestros padres hacen lo mismo con nosotros. Nos protegen de peligros que saben que nos harán sufrir y aunque en el momento no estemos de acuerdo, luego entendemos las razones. Imagínate cuánto no querrá evitarnos un Dios soberano que lo conoce todo. Desde el principio Dios nos está tratando de advertir acerca de las consecuencias del pecado. Lo hizo con Adán y Eva y hoy lo hace con nosotros. ¿Vamos a seguir el ejemplo de nuestros padres? Acerca de este tema, Jeffrey y Yenona de León comentan lo siguiente. En la actualidad, nosotros los seres humanos no somos diferentes a Adán y Eva. Nos engañan con mucha facilidad, estamos muy dispuestos a ser desobedientes, todavía pensamos que sabemos más que Dios. 6000 años más tarde, parece que el truco aún da resultados, ya sea por Hollywood o por una serpiente, se tuerce la verdad. Se nos dice que podemos seguir a nuestros corazones y por lo tanto conocer nuestro camino, aun cuando la Biblia es clara al decir que engañoso es el corazón y perverso. ¿Puede un hombre jugar con la mente de Dios, ser más astuto que él y ganar? En cada generación hay literalmente millones de personas que creen que pueden hacer eso. ¿Eres tú alguien que quiere hacer las cosas a su manera incluso si eso significa tristeza y fracaso? ¿O eres alguien que quiere descubrir la aventura y la felicidad en la vida que Dios planeó para ti? Dios quiere que tengamos pareja, pero si esa persona no es cristiana, no nos engañemos. No vamos a contar con su aprobación, porque nuestra salvación es su prioridad. Sé que duele, lo que he vivido es precisamente negarnos a nosotros mismos, pero no duele para siempre, es un dolor efímero que producirá bendiciones perdurables. ¿Y si me lo gano para Cristo? Esta también es otra pregunta. Ese día Michelle estaba frente a mí llorando amargamente mientras me decía, no entiendo, cuando conocí a mi esposo no era cristiano, pero era una buena persona. Incluso luego se bautizó e iba a la iglesia conmigo. Me dijo que me amaba y amaba a Dios y que le encantaban las reuniones en el templo. Le di estudios bíblicos, hablaba de Dios y sentí que de verdad estaba convertido a Cristo. Hoy, un año después de estar casados, me dice que nunca se sintió seguro, que lo hizo porque tenía miedo de perderme, pero que ahora ya no quiere seguir en la fe. Tiene nuevos amigos, habla diferente, sale a beber, llega tarde a casa y ya no es el mismo. Estoy embarazada y no dejo de pensar en qué pasará cuando mi bebé nazca. Estoy sufriendo mucho. ¿Qué hago? La historia de Michelle no es única. Son muchos los jóvenes que han creído en el noviazgo misionero y su final ha sido muy triste. Evangelizar es nuestra misión y es muy bueno que estemos enfocados en traer personas a Jesús. Pero intentar ganarlos para mí y luego para Cristo es una trampa inventada por el enemigo. Mezclar una relación en donde hay cortejo, salidas, detalles, miradas penetrantes, besos y abrazos con la predicación del Evangelio llega a ser confuso para el corazón, y decorándolo o no la persona sigue siendo inconversa. De hecho, nuestras acciones pueden nublar la decisión de un ser humano que ahora podría estar iniciando una vida cristiana por un pecador que le puede fallar, y no por el autor del cristianismo, quien nunca falla. Así que el día que haya algún conflicto en esa relación o termine, asimismo terminará la relación con Jesús, porque el vínculo no se creó en Él, se creó contigo. En otras palabras, se enamoró de ti, no de Cristo. No interfieras en los propósitos de Dios, deja que el Espíritu Santo haga su parte y ponga en el corazón de las personas arrepentimiento y conversión. Podrías estar dejándote usar por el enemigo al utilizar un método mundano para lograr propósitos divinos. También debemos considerar la seriedad del cristianismo, que no es un juego. Ser cristiano es un estilo de vida que se cultiva por amor al Dios al que hemos conocido, del que nos hemos enamorado y al que queremos imitar. El poder que tiene la contemplación de su gracia nos lleva a querer cada día ser más como Cristo. Si te fijas, la mayoría de las cosas que hemos dejado de hacer, al venir al Señor las dejamos por amor a Él, no por otras personas. Esa relación profunda que cultivamos con Jesús nos hace obedecerlo, y ese es un vínculo que no se compara con ningún otro. El pastor Jairo Namnun escribió,
Un noviazgo no es un matrimonio, pero tiene como propósito llegar a esa unión. Por tanto, no debemos estar preparándonos para casarnos con alguien que no ama al Señor. Hay muchos contextos en los que podemos evangelizar. El noviazgo no es uno de ellos. Dios no llama a nadie a un noviazgo misionero. La Biblia no va con rodeos cuando nos recuerda que no debemos unirnos en yugo desigual. Así que empezar una relación desde la desobediencia, con la excusa de que caminaremos hacia una obediencia guiada por nuestros deseos carnales, no es una buena decisión ni me garantiza el respaldo de Dios. Cuidado, si no tenemos el dominio propio para esperar a que alguien conozca a Jesús primero, formaremos vínculos apresurados motivados por las emociones y una relación pasional se rompe con facilidad. Debemos traer a nuestros amigos a Cristo, sin involucrarnos emocionalmente con ellos como pareja. No olvides que Dios quiere que se unan dos ministerios, que lo honren y trabajen juntos para Él. Si tu pareja no es cristiana, esto no ocurrirá, pues estarás empujándola a amar al Señor, pero el amor a Dios no puede ser forzado. ¿Conoces a alguien que se convirtió por una relación? Quizás de 100 casos uno se convierte y permanece, pero esta no es la regla y no es el ideal de Dios que juegues a la lotería con la segunda decisión más importante de tu vida. El Señor, por su misericordia, en algunas ocasiones usa nuestros tropiezos para bendecir a alguien, pero su palabra ya tiene instrucciones claras sobre cómo debemos actuar. No podemos querer acomodar las escrituras a nuestros gustos y deseos. El Padre quiere que tu primera opción para un noviazgo sea una persona que lo ame como tú lo amas, que le conozca y que tenga la misma meta que tú tienes en la vida, ser fiel a Dios y vivir para su gloria. ¿Por qué regularmente termina alejándose de Dios el que es cristiano cuando está en yugo desigual? Esta misma pregunta le hice al pastor Mario Rondón hace un tiempo en un programa sobre este tema y quiero compartirte la magistral respuesta que me dio. Cuando se trata del mal y del bien, regularmente la naturaleza dominante termina siendo carnal. Recordemos que quien se casa en yugo desigual ya inicia su matrimonio en desobediencia. Así que para el enemigo es más fácil lograr sus objetivos porque ya se le abrió una brecha. Si comienzas en el terreno del enemigo, le abres campo para que él actúe y estás en desventaja de manera consciente. No es el caso de alguien que llega a los caminos del Señor y ya estaba casado con alguien inconverso. El que está en desobediencia, en cuanto a este punto, no es el incrédulo, es el creyente, que sabe que Dios no aprueba esta decisión y aún así la toma. Está consciente de que esto es pecado y así como se dio en esta tentación, abrirá camino para ceder a todas las demás que vengan con mayor facilidad. Unir el templo de Dios, unir el templo del Espíritu Santo con un templo en donde Dios no habita, es corromper la casa de Dios que somos nosotros. Todo cristiano que se une en yugo desigual se separa de Dios porque se une a un hijo del enemigo. Y este no es tonto, trae a tu vida ofertas muy buenas, es el mejor publicista que existe, te muestra belleza, delicadeza, caballerosidad y todos los elementos que hace mucho estabas esperando. Él te estudia, no improvisa, ve tu debilidad y necesidades, conoce tus gustos, te prepara una persona a tu medida, elabora un prototipo de lo que tu mente se ha imaginado. Es la persona casi perfecta para ti, con un solo elemento en contra. No es cristiano. A veces las personas hasta enderezan sus pasos o simulan una conversión a vapor, guiados por una motivación inadecuada. Se enamoran de un ser humano, no de Jesús. Cuando se termina la etapa del enamoramiento, se termina el deseo de ser cristianos. Génesis 6 dice que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres, que eran hermosas. No dice que eran hermosas, dice que a ellos les parecieron. ¿Quién las puso tan hermosas? El enemigo. No te dejes engañar porque te diga que ama a Dios, pero no quiere servirle. Un inconverso también es el que conoce la verdad y no la está practicando. Si aún no tiene un compromiso con Jesús, no debe tener un compromiso contigo. Luego de leer esta contundente respuesta, yo te pregunto, ¿para qué es el noviazgo? Para prepararte para el matrimonio. ¿Y qué es el matrimonio? Es la unión entre un hombre y una mujer que simboliza la unión entre Cristo y su iglesia. Entonces, ¿puede un matrimonio entre un cristiano y un inconverso representar a Cristo y a su iglesia? De ninguna manera.
¿Puede Dios bendecir un matrimonio que no represente esta unión? No. ¿Puede un noviazgo en yugo desigual ser para su gloria? No. Nunca dejes entrar a tu corazón a un ser humano que aún no ha dejado entrar a Jesús al suyo. Dios te ama y quiere seguir caminando contigo, pero sabe que inmediatamente estás en contra de sus principios, te encuentras en rebeldía contra Él y tú mismo sueltas su mano. En un yugo desigual estarás caminando solo y te verás enfrentando a todo lo que venga sin su ayuda y bendición. Eso es lo que nuestro Padre quiere evitar. Entonces, ¿afecta el yugo desigual mi relación con Jesús? Claro que sí, muchísimo. Las creencias determinan nuestro estilo de vida, así que compartirlas es vital para el éxito conyugal y espiritual. Hoy, Michelle es una madre soltera de una hermosa princesa de 2 años. Su esposo resultó tener a otra joven embarazada al mismo tiempo y al final la abandonó. Dios tiene algo mejor para ella, pero es claro que a través de su palabra quería evitarle tanto dolor. Estas son las historias que quisiéramos que tuvieran otros finales, pero la mayoría termina de esta manera. Sobre casos como estos, alguien dijo: me han sido mostrados los casos de algunos que profesan creer la verdad y han cometido el gran error de casarse con personas incrédulas. Tenían la esperanza de que el cónyuge incrédulo aceptaría la verdad, pero éste, después de alcanzar su objeto, se halla más lejos de la verdad que antes, y luego empiezan los trabajos sutiles, los esfuerzos continuos del enemigo para apartar al creyente de la fe. Muchos están perdiendo ahora su interés y confianza en la verdad, porque se han relacionado íntimamente con la incredulidad, respiran una atmósfera de duda, ven y oyen a la incredulidad, finalmente la aprecian. Algunos tienen el valor de resistir a estas influencias, pero en muchos casos su fe queda imperceptiblemente minada y finalmente destruida. Tal vez hagan durante un tiempo un esfuerzo para vivir una vida cristiana, pero todas sus luchas se estrellan contra una constante influencia en la dirección opuesta. Hubo un tiempo en que era para ellos un privilegio y un gozo hablar de su fe y esperanza, pero luego llegan a no tener deseos de mencionar el asunto, sabiendo que la persona a la cual han ligado su destino no se interesa en ello. Como resultado, la fe en la preciosa verdad muere en el corazón, y Satanás teje insidiosamente en derredor de ellos una tela de escepticismo. El cónyuge creyente razona: dada su nueva relación, debe conceder algo al compañero que ha elegido. Asiste a diversiones sociales y mundanas, al principio lo hace de mala gana, pero el interés por la verdad disminuye y la fe se transforma en duda e incredulidad. ¿Qué texto más directo? Leerlo nos recuerda cuánto nos ama Dios al advertirnos a tiempo del grave error que podemos cometer y evitarnos acarrear nefastas consecuencias. Ahora es tu decisión. Sé que actuarás en fe y propósito, sabiendo que Dios siempre tiene la razón. Él te dará las fuerzas y el valor para vencer. No te dejará solo en este proceso, pues es nuestro ayudador, y cuando le dijo al pueblo de Israel que saliera de Egipto era porque sabía que Él iría a su lado hasta el final y que les daría la victoria. Les quitó a Egipto para darles la tierra prometida. Eso hará contigo. Cuando eres cristiano, no solo crees en Cristo, sino que Él se convierte en el Señor de tu vida y de tus decisiones. Elige al Señor, su palabra, la obediencia y sus planes. Él te bendecirá y te dará mucho más de lo que imaginas. Puedes estar seguro y segura de eso. Escucha una oración de un soltero o una soltera que espera en Dios. Señor, ayúdame a mirar con tus ojos y a dejar de elegir por mis estándares superficiales. Quiero elegir bien. Deseo que seas mi consejero y que hables a mi corazón cuando me esté desviando de tu propósito. Mi pareja será parte esencial de mi vida en la tierra y en la eternidad. Por eso quiero hacerte parte de esta importante decisión. Que mi querer y mi hacer se alineen con tu voluntad y con tu corazón. Un sacerdote del hogar y una ayuda idónea son un complemento que no será perfecto, pero sí bendecido. En este mundo no hay nadie bueno, pero hay una gran diferencia entre un pecador arrepentido y un pecador que justifica su pecado.
Quiero unirme a un pecador que como yo vaya todas las noches de rodillas al autor y consumador de nuestra fe, y juntos clamemos por misericordia y seamos restaurados. Me alegra saber que si espero en ti, eso será posible. Estoy confiado o confiada y descanso. Amo saber que sonríes cuando estoy en el centro de lo que has planeado para mí. Amo saber que me guías y que cada decisión que tomo primero pasa por tu mente. No quiero un noviazgo que deshonre tu nombre. No deseo un yugo desigual. Quiero una conexión real que te tenga siempre en primer lugar. Anhelo serte fiel, vivir para agradarte, para amarte, para respetarte y para poner tu nombre en alto. Tú eres mi Dios y quiero que también seas el Dios de mis relaciones. Te amo, Jesús, tu Hijo. Resumiendo, nunca dejes entrar a tu corazón a un ser humano que aún no ha dejado entrar a Jesús al suyo. El yugo desigual afecta tu relación con Jesús, te separa de Dios y te aleja de tu propósito eterno. Si alguien que no es cristiano está interesado en ti, permite que Dios conquiste su corazón primero. La Biblia es clara con respecto a este tema, como leímos en 2 de Corintios 6, 14 y 15. Y Dios enfáticamente no lo aprueba, lo hace por amor, porque conoce el futuro y sabe las consecuencias que siempre trae. Terminar una relación de yugo desigual es muy doloroso, pero es un sacrificio que tendrá su recompensa. Ya esa decisión será tuya, pero mi deseo es que tomes la que te haga priorizar tu felicidad eterna y no la efímera. Dios siempre tiene la razón y en la obediencia hay bendición. Recuerda, en la obediencia hay bendición. Y Dios no une personas, sino que Él une propósitos.